En el inmenso coliseo de la televisión española, donde los laureles se ganan y se pierden en una sola noche, Telecinco celebró una victoria que sabía a ceniza. La noche de ayer, Gran Hermano Dúo 4 emergió como líder indiscutible, un título que, a primera vista, debería haber desatado el júbilo en las altas esferas de Mediaset. Sin embargo, bajo el brillo fugaz de esa corona se esconde una verdad mucho más cruda, una realidad que susurra la agonía de un gigante y el ocaso de una era dorada. Este no es un triunfo rotundo, sino un grito de auxilio, un reflejo distorsionado de una audiencia fragmentada y de una cadena que se juega su alma en cada apuesta. Antes de sumergirnos en los abismos de estas cifras que lo desvelan todo, te invito a unirte a la legión de conocedores que cada día desentrañan los misterios de la farándula. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Olor a Farándula y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo de estas crónicas inconfesables que te traemos, porque aquí la verdad siempre sale a la luz. Ahora, mientras la tensión se palpa en el aire, me gustaría saber tu opinión. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás acompañando en este viaje por los entresijos de la televisión? ¿Y qué crees que ha sido lo más impactante del estreno? Tu perspectiva es el eco que da vida a esta narrativa. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la marca Gran Hermano era sinónimo de éxito avasallador, una fuerza imparable capaz de paralizar a todo un país frente a sus pantallas. Aquellas ediciones, verdaderos fenómenos sociales, cimentaron el reinado de Telecinco, convirtiendo cada estreno en un evento de magnitud épica, una coronación que se repetía año tras año. Sin embargo, las luces de aquel esplendor han comenzado a parpadear, revelando las profundas grietas en el otrora inexpugnable imperio televisivo. La última edición con Anónimos, un auténtico desastre que tuvo que ser clausurado deprisa y corriendo, dejó una herida abierta, una cicatriz que este Gran Hermano Dúo 4 estaba llamado a sanar. La esperanza era un bálsamo para Telecinco, un clavo ardiendo al que aferrarse en su intento desesperado por aguantar hasta la llegada de supervivientes. Pero el frío lenguaje de las cifras se ha alzado como un verdugo implacable, despojando de su manto de gloria a esta supuesta victoria. Gran Hermano Dúo 4, según los datos recogidos por el prestigioso portal Bertele, arrancó con un 13,7% de cuota de pantalla, un liderazgo que, si bien es cierto, palidece al compararlo con los fantasmas del pasado y las expectativas del presente. Este dato, lejos de despejar las sombras de la incertidumbre, ha sembrado aún más pesimismo en los corredores de Mediaset. ¿Qué podemos esperar de un formato que, incluso con rostros conocidos y la promesa de un nuevo amanecer, rinde por debajo de una edición anterior que fue un rotundo fracaso? La paradoja es cruel. La victoria se tiñe de derrota cuando se mide con la vara de la historia y el implacable juicio de una audiencia cada vez más esquiva y exigente. El axioma televisivo de peor es imposible parece haber encontrado su refutación en esta última entrega. Para comprender la magnitud de este declive, es imperativo mirar hacia atrás, hacia los hitos que definieron la marca Gran Hermano. La última edición con Anónimos, que concluyó de forma ignominiosa, se estrenó con un dato superior al de este Gran Hermano Dúo 4. Aquella cifra, un 15,8%, se alzaba como un monumento en comparación con el 13,7% actual, una brecha que clama al cielo y que revela la erosión imparable del formato. El otrora coloso ha adelgazado hasta convertirse en una sombra de sí mismo. Lo que las cifras desvelan es un mazazo demoledor. El estreno de Gran Hermano Dúo 4 ostenta el título del peor debut histórico de la marca Gran Hermano. Se dice pronto, pero esta es una sentencia ineludible que resuena con la fuerza de una profecía autocumplida. En noviembre del año anterior, Gran Hermano 20, con sus 889.000 espectadores y su cuota del 15,8%, aunque ya era un dato discreto, superaba con creces al actual. Este escenario obliga a la versión por parejas a celebrar su efímera victoria con una cautela casi funeraria, sabiendo que la exigencia de mejorar es una espada de Damocles que pende sobre sus cabezas. Si no logran revertir la tendencia, corren el riesgo de seguir los pasos de la última edición con Anónimos, aquella que apenas duró 42 días antes de ser sentenciada al olvido. Algunos ya vaticinan un camino similar, una debacle anunciada a tenor de lo visto en la primera gala. Paradójicamente, la única tabla de salvación para Telecinco en esta noche de victoria agridulce fue la paupérrima oferta de Televisión Española.
Mientras Rocíito Carrasco y compañía se hallaban de vacaciones, Hasta el fin del mundo, su propuesta, apenas alcanzó un 10,9% de cuota y 668.000 espectadores. Es decir, Telecinco se salvó por la incompetencia ajena, una elección entre lo malo y lo peor que dejó a la audiencia sin un verdadero referente. Una victoria por descarte que no engaña a nadie sobre su debilidad intrínseca. Pero el calvario de Telecinco no se limita a la noche de estreno, se extiende como una plaga por todo el Access Prime Time, una franja horaria donde la cadena es incapaz de levantar cabeza. Nada de lo que se emite logra contrarrestar la aplastante superioridad de El Hormiguero o La Revuelta. Ayer mismo, Gran Hermano Dúo 4 en el Access apenas arañó un 7,7%, una cifra patética frente al 16% de El Hormiguero y el 10,6% de La Revuelta. La competencia es feroz y Telecinco se muestra desarmado, sin una estrategia efectiva que le permita competir en esa crucial franja de audiencia. Para entender la magnitud del abismo, el histórico nos revela una verdad escalofriante, una comparación con los estrenos de años anteriores que dibuja un panorama desolador. Ayer, el 13,7% era la cifra. El año pasado, Gran Hermano Dúo ya firmó un 14%, con 2% con 976.000 espectadores. Y en el año 2024, aunque el porcentaje fue inferior con un 12,7%, Telecinco atrajo a 931.000 espectadores, una cifra superior a la de ayer. Pero la verdadera puñalada al corazón de la cadena se produce al mirar hacia atrás, hasta el año 2019, cuando Gran Hermano Dúo en su primera edición firmó un escandaloso 22,3% de cuota y 2.532.000 espectadores. Fijaros bien, en solo 7 años la narrativa ha cambiado de forma brutal y el tremendo declive experimentado por Telecinco desde entonces es simplemente abrumador. La cadena no tiene ni la mitad de la audiencia que registraba en 2019, apenas una tercera parte de aquel esplendor. Si comparamos este estreno con las ediciones más recientes de Gran Hermano, la situación tampoco ofrece consuelo alguno. Gran Hermano 20, en noviembre pasado, cosechó un 15,8%. Incluso Gran Hermano 19, en el año 2024, hizo un 17,4%. Los datos son elocuentes. Un lamento constante que resuena en cada gráfica, evidenciando una caída sin parangón que amenaza con engullir a toda la estructura. Por lo tanto, la conclusión es ineludible. La victoria de Telecinco es, de principio a fin, agridulce. Ya sea que nos atengamos a la fría lógica de las cifras o al arrollador torrente de críticas que han inundado las redes sociales, el veredicto es unánime. El espejo de la audiencia se ha roto en 1000 pedazos, revelando una imagen de debilidad y desesperación. Y estas críticas, que ahora vamos a desgranar con lupa, no hacen más que profundizar la herida. La Vanguardia, en un titular lapidario, lo recogía sin piedad. Las redes sentencian el estreno de la nueva edición de Gran Hermano Dúo 4 y lo tildaban de la prehistoria de España. La cadena, en su enésimo intento de recuperar glorias pasadas, apostaba por uno de sus formatos más reconocibles, con la esperanza de revivir la magia. Sin embargo, el entusiasmo inicial, ese fuego que solía encender a la audiencia, se ha disipado con la rapidez de una sombra. De todo a la nada, así se podría resumir la reacción de una parte significativa del público cuyo chasco ha sido tan ruidoso como las cifras de share. Telecinco, de la mano de Cuarzo Televisión y con Jorge Javier Vázquez al frente, ha puesto en marcha un engranaje que, lejos de engranar, parece desmoronarse. El regreso del formato, aunque generó una expectación considerable, ha dejado un regusto amargo en los paladares más exigentes. Las primeras valoraciones de los espectadores, vertidas en el implacable foro de las redes, dejan mucho que desear. El programa arrancaba con la presentación de un casting que incluía nombres reconocibles como Belén Ro, Carlos Lozano o Fanny Carbajo. Pero este impacto inicial, la promesa de grandes nombres, se fue diluyendo a medida que la gala avanzaba. Un ritmo lento y una espera interminable por los momentos clave que frustraron a muchos. A esto se suma un cansancio palpable del público ante tramas ya vistas y personajes que parecen extraídos de un baúl de recuerdos. La falta de renovación generacional es una constante que se alza como una crítica demoledora.
El plano del sofá, con Carlos Lozano, Cristina Porta, Belén Ro y Carmen Borrego, fue bautizado en las redes sociales como La prehistoria de España, una etiqueta que resume la incapacidad de Telecinco para ofrecer rostros frescos y tramas innovadoras. Es un síntoma de una enfermedad crónica, la tendencia a recurrir siempre a las mismas fórmulas y a los mismos protagonistas, agotando hasta la extenuación cualquier atisbo de novedad. Este sentimiento predominante de chasco es un eco de la percepción de que, aunque el elenco no es del todo malo, está desaprovechado, mal explotado en su planteamiento inicial. Muchos recuerdan que Gran Hermano 20 también tuvo un buen casting que el propio programa o su desarrollo terminó por cargarse. Pese a todo, no todo han sido reproches. Algunos espectadores han valorado positivamente ciertos ajustes, como las promociones previas, la conducción de Jorge Javier Vázquez en algunos momentos y la elección de ciertos concursantes que prometen dar juego. Con este arranque, Gran Hermano Dúo 4 se enfrenta ahora a un desafío titánico: reconquistar a una audiencia exigente y cada vez más crítica, que no se conforma con promesas vacías. La expectativa es que el reality evolucione, que sepa sacar mayor partido a sus propios ingredientes antes de que el cansancio sea definitivo. En definitiva, este estreno no ha despejado dudas, sino que las ha multiplicado. Solo las audiencias de las próximas galas dictaminarán si este formato se encamina hacia otro estrepitoso fracaso o si Telecinco, contra todo pronóstico, logra encontrar un balón de oxígeno que le permita respirar un poco más en esta ardua batalla por la supervivencia televisiva. El tiempo, como siempre, será el juez implacable de esta crónica. Si el frío dictamen de las cifras ya había teñido de derrota la pírrica victoria de Gran Hermano Dúo 4, el veredicto más cruel y demoledor aguardaba en el implacable foro de las redes sociales. Allí, donde la opinión pública se alza como un juez inapelable, el estreno fue sometido a un escrutinio feroz, desnudando las carencias y exponiendo la fatiga de una audiencia que ya no disimula su descontento. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una crónica de errores, sino el retrato de un formato que, en su desesperado intento por resurgir, se ha topado con el muro de su propio pasado y la implacable modernidad de una era digital que no perdona. La Vanguardia, en una pieza periodística que resonó como un trueno, no dudó en titular: las redes sentencian el estreno de la nueva edición de Gran Hermano Dúo 4 y lo bautizaron, con una ironía punzante, como La prehistoria de España. Este calificativo, lejos de ser una simple excentricidad, encapsula a la perfección el sentimiento generalizado de hartazgo ante la falta de renovación que asola al universo Telecinco. Se suponía que este regreso sería un soplo de aire fresco, una inyección de energía, pero el entusiasmo inicial se ha disipado con la rapidez de un espejismo en el desierto, dejando tras de sí un sabor amargo a déjà vu. El programa arrancó con la fastuosa presentación de un elenco que incluía nombres otrora rutilantes como Belén Ro, Carlos Lozano o Fanny Carbajo. Estos son rostros conocidos, sí, pero para una parte significativa de la audiencia son fantasmas de una época pasada, figuras que, pese a su trayectoria, no logran conectar con las nuevas generaciones de espectadores. La promesa de grandes nombres, el reclamo inicial que buscaba seducir, se fue diluyendo como arena entre los dedos a medida que la gala avanzaba, revelando una cruda realidad de ritmo pausado y momentos clave que se hacían rogar, frustrando la paciencia de un público que esperaba más. Esta dilución del interés fue acentuada por la sensación de que se ofrecían tramas ya vistas, un reciclaje narrativo que desgasta la credibilidad del formato. El cansancio del público ante estos relatos preconcebidos, como si de una secuela de La isla de las tentaciones se tratara, es palpable y se traduce en una deserción silenciosa de la pantalla. La falta de renovación generacional, el principal lastre que arrastra Telecinco, se alza como una crítica demoledora, un grito que clama por rostros frescos y narrativas innovadoras. El plano del sofá con Carlos Lozano, Cristina Porta, Belén Ro y Carmen Borrego fue bautizado en las redes sociales como La prehistoria de España, una etiqueta que resume la incapacidad de Telecinco para ofrecer rostros frescos y tramas innovadoras. Es un síntoma de una enfermedad crónica, la tendencia a recurrir siempre a las mismas fórmulas y a los mismos protagonistas, agotando hasta la extenuación cualquier atisbo de novedad que pudiera revitalizar la parrilla.
Este sentimiento predominante de Chasco es un eco de la percepción de que, aunque el elenco no es del todo malo, está desaprovechado, mal explotado en su planteamiento inicial, una oportunidad perdida en la vorágine de lo predecible. El periódico El Confidencial lo expuso con una claridad meridiana, hablando de un deportazo de la audiencia a GH Dúo 4 y señalando al enésimo regreso de Manuel González como un síntoma del cansancio del formato. Manuel, un rostro que se hizo célebre en las profundidades de La Isla de las Tentaciones hace algunos años, se ha convertido en el epítome de esta estrategia agotada. Su presencia en este reality marca su segunda incursión en Gran Hermano Dúo, sumada a su paso por Supervivientes y una doble aparición en La Isla. ¿No crees que la audiencia ya ha visto suficiente de las mismas historias y las mismas caras sin que se perciba una evolución o un nuevo propósito? Es legítimo preguntarse hasta qué punto se puede estirar el chicle de una misma trama sin que se rompa definitivamente, perdiendo la credibilidad y la capacidad de sorpresa. La relación de los espectadores ante este incesante carrusel de personajes reciclados ha sido, en su mayoría, unánime. La sensación de un bucle infinito, de un más de lo mismo que asfixia cualquier atisbo de novedad y dinamismo. Las mismas caras, las mismas tramas de desamor ya desgastadas por el tiempo, los mismos conflictos predecibles que no consiguen enganchar a una audiencia que anhela ser sorprendida. Un tuit que se hizo viral como un incendio en la pradera resumía con una contundencia brutal el sentir general. Había mucho hype con este Gran Hermano Dúo, pero al final ha resultado ser lo de siempre. Galas soporíferas, momentos campos metidos con calzador y el 70% de los participantes son famosillos de medio pelo que no llegan al nivel. Acabará como el de Anónimos, un mes le doy. Este es el crudo veredicto de una audiencia hastiada, un juicio inapelable que augura un futuro incierto para el formato. En medio de este torbellino de críticas y descontento, la figura de Jorge Javier Vázquez, el maestro de ceremonias, se erigió como un epicentro de controversia, añadiendo aún más leña al fuego ya encendido. La revista Lecturas, con su habitual perspicacia, no tardó en señalar su gran fallo, un desliz que amenazó con dinamitar una de las sorpresas más esperadas de la noche. Se trataba de un secreto cuidadosamente guardado, una bomba que prometía explotar en el momento cumbre, pero que se disolvió en el aire por un tropiezo inesperado del propio presentador. Jorge Javier había cultivado la intriga desde el inicio, anunciando la vuelta de una figura alejada de la televisión por más de 4 años, una animal televisivo encerrado en una caja con cadenas y señales de peligro. La expectación era máxima, los rumores corrían como la pólvora en todas las redes sociales, pero el presentador, en un instante de distracción o de exceso de confianza, desveló la incógnita con una frase lapidaria. Durante una conversación con Belén Rodríguez sobre su amiga Esperanza Gracia, el presentador soltó una frase que resonó como una detonación en los oídos de la dirección. «Yo llevo 5 años ya sin sexo como Carlos Lozano», revelando así al concursante sorpresa antes de tiempo. El daño ya estaba hecho. La revelación inoportuna había desinflado la bomba cuidadosamente preparada por la producción. La sorpresa, el efecto bomba, se desvaneció antes de tiempo, confirmando lo que muchos ya sospechaban y despojando al momento de su impacto dramático. Este desliz, que pasó desapercibido para algunos pero no para los más avispados, no hizo más que alimentar la narrativa de un estreno caótico y lleno de fisuras, donde incluso el elemento más básico de la intriga se vio comprometido por un descuido. Y como si un solo patinazo no fuera suficiente para una noche de estreno, Jorge Javier protagonizó un reencuentro que, lejos de ser emotivo, reabrió viejas heridas y generó una nueva ola de polémica. Su cara a cara con Raquel Salazar, después de una bronca monumental ocurrida hacía 6 años en el ya lejano 2019, era un evento esperado, un duelo que prometía chispas y un ajuste de cuentas pendiente. La hija de Raquel, sabiamente, le había aconsejado antes de entrar que evitara líos con el presentador, presintiendo la tormenta que se avecinaba. Pero el destino o el guión televisivo tenía otros planes. Nada más conectar con la casa, Raquel, con una mezcla de inocencia fingida y desafío soterrado, preguntó quién presentaría el programa, obviando la presencia del conductor. Jorge Javier, con su punzante ironía, no dudó en replicar:
Algo tendremos que resolver tú y yo, ¿no? Encendiendo la mecha de la confrontación esperada. Raquel, intentando hacerse la desentendida, balbuceó un «yo no me acuerdo de nada, ¿qué pasó?», un intento vano de borrar el pasado. Pero el presentador no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de refrescarle la memoria, recordando que aquella fecha llevo grabada a fuego en mi corazón, elevando el tono de la discusión. La bronca de 2019, lejos de ser una tontería sacada de contexto, como Raquel intentó vender en su vídeo de presentación, fue un auténtico terremoto televisivo, una de esas trifulcas que marcaron una época y que todavía resuenan en la memoria colectiva. Las imágenes de aquel enfrentamiento, crudas y viscerales, desmentían cualquier intento de minimizar su impacto y demostraban la intensidad de aquel choque de titanes. Aquellos eran otros tiempos, claro está, los años en que Jorge Javier se autodenominaba sin pudor el amo del cortijo, ejerciendo un poder casi dictatorial sobre sus invitados. El trato que dispensaba a muchos de ellos, especialmente a las mujeres, era a menudo hiriente, una actitud que generó un rechazo creciente en la audiencia y un largo historial de enfrentamientos que el presentador, hoy más consciente de su fragilidad, trata de dejar atrás. El Jorge Javier de ahora, se percibe, intenta mantener un perfil bajo, consciente de que las actitudes de antaño ya no tienen cabida en una televisión que, aunque aún busca el conflicto, se ha vuelto más sensible a las formas. El pasado, sin embargo, siempre encuentra el modo de volver y recordarnos de dónde venimos y cómo han cambiado los tiempos. Pese a todo, no todo han sido reproches. Algunos espectadores han valorado positivamente ciertos ajustes introducidos por la productora, como las promociones previas al estreno, la conducción de Jorge Javier Vázquez en momentos de contención y la elección de algunos concursantes que, a su juicio, prometen dar juego y generar nuevas dinámicas en la casa. Este pequeño rayo de esperanza es lo único que mantiene a flote la expectativa de que el reality, con el tiempo, pueda enderezar el rumbo y conectar con la audiencia, haciendo justicia a su propio potencial. Así, entre cifras decepcionantes, críticas demoledoras y tropiezos en la gala de estreno, Gran Hermano Dúo 4 se alza como el reflejo de un Telecinco en una encrucijada crucial. La cadena se enfrenta al desafío titánico de recuperar la chispa perdida, de reconectar con una audiencia que ha evolucionado y que ya no se conforma con las glorias del pasado ni con las fórmulas desgastadas. Este no es el final de una historia, sino el inicio de una batalla encarnizada por la supervivencia en un panorama televisivo que muta a velocidad vertiginosa. ¿Logrará Telecinco revertir esta tendencia y encontrar un nuevo rumbo, o este estreno será el epitafio de una era? Solo el tiempo lo dirá. Pero hasta entonces, la conversación continúa y tu opinión es vital. Te invitamos a que te suscribas a Olor a Farándula, si aún no lo has hecho, y dejes tus comentarios, porque en este canal cada voz cuenta y cada historia tiene su eco. No te pierdas nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los secretos más oscuros y las verdades más impactantes de la farándula televisiva, siempre con el rigor y el dramatismo que nos caracteriza. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y vuestro tiempo.